Hay más jubilaciones por moratoria que por aportes, en una proporción de 2-1. Adicionalmente, unas 600.000 personas accedieron a su jubilación por la última moratoria. Esto evidencia que estamos ante un sistema deficitario e inviable, por lo que no se entiende la decisión de este Congreso de considerar una posible prórroga en la moratoria previsional. Esta discusión es el punto de partida para lograr un sistema previsional autosustentable y perdurable a lo largo de los años, capaz de superar décadas de corrupción y mal manejo de fondos. Claro, lo que ellos llaman un sistema sustentable es recortar 22 puntos. 22 puntos de lo que tenía que ser, o sea, de los 5 puntos del PBI, 22 puntos del ajuste que hizo Javier Milei, 22 de esos puntos se los sacaron a los jubilados. Eso es crear un sistema sustentable. Sobre la pobreza que cobraban, sobre la miseria que cobraban los jubilados antes de que asumiera Milei, le recortaron 22 puntos que tenían que ir para los jubilados. Y ahora, además, defiende ahí el jefe de gabinete, Guillermo Francos, el final de la moratoria y no quiere que los diputados y los senadores vuelvan a votar algo que se parezca al regreso de la moratoria. En la práctica esto supone, y ya nosotros lo hemos contado un montón de veces, pero siempre te lo disfrazan, dicen, no, bueno, es un sistema injusto. No, sistema injusto va a ser el que venga, donde va a haber un montón de gente que trabajó a lo largo de los años y que trabajó en negro y que no va a poder jubilarse y que van a ir camino a una especie de asignación universal por ancianidad que es la PUAM. ¿A qué edad llegará la PUAM? Porque hasta ahora, con el final de la moratoria que se operó el 23 de marzo, la PUAM va a provocar que el 90% de las mujeres que se estaban jubilando con moratoria a los 60 se tengan que jubilar a los 65. O sea, es una extensión de facto de la edad jubilatoria. Para los hombres que no tengan los aportes, empalmarán los 65 con la PUAM si no llegan a tener una jubilación adecuada. Lo único que se está buscando y que se puede esperar casi como una dádiva es que haya un reconocimiento proporcional a los años aportados. Vale decir, que si alguien llega a los 65 años y no tiene los 30 años de aporte, bueno, le reconozcan 15 y a la PUAM le sumen 15 años. Eso es lo único que se puede esperar, porque otra cosa no va a haber. Pero sobre esto, que es lo que ya está vigente con el fin de la moratoria, se supo el viernes pasado que el gobierno se comprometió a una reforma previsional. O sea, a lo que ya está, que es regresivo respecto de lo que había, le van a dar otro giro de rosca y ya se sabe que ese giro va a ser o una menor actualización de las jubilaciones con respecto a la inflación, ni que hablemos del bono de 70.000 pesos congelado, sino que además está la posibilidad de que extiendan nuevamente la edad jubilatoria. ¿A cuánto? ¿A 70 años? Entonces, fíjense que estos son los argumentos del gobierno para decir, bueno, el sistema tiene que ser sustentable porque había corrupción. ¿De qué corrupción hablan? Si la ANSES nunca fue cuestionada porque hubiera corrupción en la gente que se jubilaba. Pero sí, entonces lo que dicen es, no, el sistema tiene que ser sustentable. Sí, sustentable a costa del lomo y de la miseria de los jubilados. Ahí se entiende por qué todos los miércoles reprimen a los jubilados, porque saben que van a ser los más jodidos por el sistema. En los últimos 12 meses computados, los salarios aumentaron un 117%, con una diferencia favorable de 32,5 puntos porcentuales respecto de la inflación acumulada en ese periodo, que alcanzó el 84,5%. Entre febrero del 2024 y enero del 2025, todas las categorías de trabajadores registraron en promedio incrementos salariales por encima de la inflación. Esto también derivó en una disminución histórica en la conflictividad laboral en nuestro país. Esta es la explicación de Francos. Sí. Primero, las estadísticas están amañadas. Sobre todo porque es difícil explicar que los salarios están subiendo por encima de la inflación cuando están las paritarias pisadas por abajo de la inflación. A ver, las negociaciones paritarias son aquello que permite la actualización de los salarios de los trabajadores. Resulta que las paritarias están pisadas
Lo contó ayer Abel Furlan aquí en RPM. Dice, no, nosotros acordamos un 5 y nos dice, no, más que el 1 no van a tener de aumento. Y entonces, ¿cómo se mejoran los salarios? Salarios en blanco, no estamos hablando de los salarios en negro, que son el patito feo y están olvidados de todo tipo de ajuste y arreglate. Salarios en blanco. El gobierno dice por boca de su jefe de gabinete que han superado la inflación. Pero ¿cómo están pisadas las paritarias por debajo de la inflación y nos van a decir que mejoran los salarios? Todo es relato, todo es, cortan la estadística y dicen, bueno, de acá hasta acá los salarios superaron la inflación. Sí, pero después, en los meses siguientes, pisaste las paritarias y los salarios se cayeron. Ese es el tipo de manipulación estadística que hacen para armar su relato. Por eso hay que estar atentos y decir, che, hermano, independientemente de lo que uno quiera, de lo que uno vote, de lo que a uno le guste, lo único que puede tener es algún grado de honestidad intelectual para discutir lo que está pasando. Lo mismo que cuando hablan de reactivación. Dicen, no, la actividad de la construcción subió un 3%, un 6% en enero y febrero. Sí, pero se había caído un 24%. En verdad lo que está haciendo es rebotar desde el fondo del pozo. Entonces, por eso hay que estar muy atento a este relato que arma el gobierno, porque te lo arman de tal manera para que sea una palabra, después en las redes te lo multiplican con el recorte adecuado, después los trolls se jactan de lo que logró el gobierno y al final del camino decís, che, pero ¿cómo los salarios están subiendo si a mí me rinde cada vez menos la guita? ¿Cómo que bajó la conflictividad social? Sí, bajó en todo caso porque los sindicatos tienen miedo de salir a la pelea, porque hay una bruta cantidad de despidos pendientes sobre la cabeza de los trabajadores. Por eso es que no van a hacer protesta ni huelga, porque en los momentos en los que las patronales no quieren contratar trabajadores, lo que más los favorece es que vayan a la huelga, porque con esa huelga tienen un argumento para despedirlos. También lo escuché al presidente Bausili del Banco Central, que nos viene con el cuentito de que cuando cambia el tipo de cambio no se modifican los precios. Bueno, me molesta que nos lesionen la inteligencia, señor jefe de gabinete. Me molesta mucho. Yo no soy economista, pero he vivido en la Argentina. Y le digo la verdad, el tema de la banda del piso y del techo no ha funcionado en el país. La experiencia de Martínez de Oz, 79-81, la experiencia también del propio expresidente Macri con el propio Caputo, sistema de bandas. En general, este sistema funciona y en general siempre se mira al techo y no al piso. Ahí lo tiene Miguel Ángel Pichetto criticando el sistema de bandas. Claro, el gobierno se jacta de que el sistema de bandas está funcionando. Dice, no, bueno, ahora fíjense, bajó el dólar. Pero lo que también hay que estar atento es la cantidad de gente que está comprando dólares y que el gobierno está sosteniendo por ahora. Lo que han hecho es generar un nuevo veranito de plata dulce, a ver si de alguna manera, más allá del alza inflacionaria, lo que le está diciendo Pichetto, no me vengan a decir que el dólar se devaluó y no va a aumentar la inflación. Sí, va a aumentar la inflación. Hay un tironeo ahora sobre si los supermercados reciben o no los precios con aumento, pero en verdad ya había habido aumentos y puede que los vuelva a haber. Y si no hay mayores aumentos es por la recesión y porque la gente no quiere comprar plata. Pero lo que Pichetto, que fue candidato a vicepresidente de Macri y que conoce bien lo que le pasó al macrismo, está diciendo, este sistema de flotación no funcionó y ya se sabe que no va a funcionar en el largo plazo. Lo que está haciendo el gobierno es comprar tiempo para llegar a las elecciones con algo parecido a la plata dulce. Y espero que venga también el ministro de Economía, que no viene al Congreso, que no tenemos presupuesto nacional y que nunca ha venido al Congreso. Tiene, ni siquiera en la ley bases, en el capítulo fiscal, considera que el Congreso es un elemento de desprecio, esta cultura del desprecio sobre el Congreso por parte del ministro de Economía. Así que esperemos que lo acompañe, como también el ministro de Justicia y el titular de la CNB. Así que el tema cripto lo tratamos el martes, como usted dijo. Claro, porque ayer el jefe de gabinete, Guillermo Franco, no quiso hablar de la criptoestafa Libra, porque recuerden que se formó una comisión investigadora y le están diciendo a 4 miembros del Poder Ejecutivo, 4 miembros del gabinete, que vayan a dar explicaciones. Entonces Franco dijo, no, muchachos, yo el tema cripto acá no hablo. Franco se había ido a hacer el informe que deberían hacer periódicamente los jefes de gabinete y que, bueno, la verdad que no lo hace mucho el gobierno libertario. Y Franco finalmente fue y sobre el tema cripto le sacó el culo a la jeringa y dijo, no, vamos a hablar la semana que viene. Qué interesante ahí de lo que está diciendo Pichetto también, es que el tema de la criptoestafa
no está dormido, que va a haber algún grado de reclamo. Y también lo que está diciendo es la otra cuestión del presupuesto. Es el segundo año que el gobierno está sin presupuesto. ¿Y por qué está sin presupuesto? Porque así puede recortar más fácil. Ni bien se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por abajo, mientras Milei y Caputo se abrazaban y festejaban y decían que era como a ver el penal de Molina en el Mundial, se supo el recorte que va a haber en las partidas presupuestarias. ¿Y dónde van a volver a recortar? A las provincias, a los jubilados y a las universidades. Por eso es que no quieren tener presupuesto, porque si hubiera un presupuesto, no podrían recortar. Entonces, esa posibilidad, ese segundo año sin presupuesto, que hasta el propio Fondo Monetario le reclama que tenga presupuesto, les da las manos libres para seguir recortando. O sea, si hubiera una caja de conversión en Argentina con un tipo de cambio fijo, tipo convertibilidad, podría ser factible, pero con un tipo de cambio flexible y circunstancias, hay un proceso electoral próximamente en octubre, el resultado del proceso electoral puede generar volatilidad cambiaria también, entonces yo no me animaría a asegurar que por supuesto, seguramente va a haber menos inflación el año que viene que ahora, no tengo ninguna duda, me parece además desafortunado sugerir una fecha y decir inflación cero, porque en una de esas el año que viene tenés inflación 1, que sería un golazo de media cancha, pero vos dijiste 0, ¿no? Entonces te pusiste innecesariamente una meta que la sociedad no te había pedido. Ahí lo tienen a Martín Tetaz, que era uno de los que promovía una alianza entre el radicalismo y Javier Milei, hasta que es un radical con media peluca, no es un radical con peluca del todo, es un radical con media peluca. Está diciendo, muchachos, si hubiera una situación como la convertibilidad, donde no solo no había emisión, sino que el Banco Central operaba como una caja de conversión, bueno, puede ser que una devaluación no pase, una vez que está hecha, después se puede estabilizar y no pase al dólar, pero acá no está sucediendo eso. Entonces, hablar de inflación cero para el año que viene es otro más de los relatos del gobierno. Provincia de Buenos Aires, para decirlo en números redondos, aporta aproximadamente el 40% de los recursos totales que nutren la base impositiva argentina y recibe un 20% solamente en términos de coparticipación, en la distribución secundaria entre las provincias argentinas. Ahora, ese número es relativamente engañoso. Claramente resulta discriminatorio e insuficiente porque aportamos el 40, recibimos el 20, ahí hay una discrepancia que representa una injusticia histórica. Ahí lo tienen, Axel Kicillof llorando y llorando por la injusticia histórica respecto del reparto de coparticipación, y a eso se le agregó la restricción del año pasado a las partidas que van a las provincias, muchos fondos fiduciarios, que dicho sea de paso, esos fondos que se habían armado para, por ejemplo, seguridad, para educación, el FMI les dijo al gobierno que los termine de liquidar. Esto fue otra de las cosas a las que se comprometió el gobierno. O sea que esos fondos específicos para ayudar en la educación, en la seguridad, bueno, todo eso, ya el año pasado le habían cortado los fondos y este año el FMI les dio permiso para que los revienten, para que se lleven la plata a rentas generales del Estado. Bueno, ¿qué dice Kicillof? Sigue llorando porque dice, bueno, nos llegaba poca coparticipación, el año pasado nos llegó menos y ahora les va a llegar menos todavía con el nuevo recorte que anunció Milei. Mejor dicho, no lo anunciaron, lo llevaron por lo bajo, bien bajito, porque está pactado con el FMI. Y esto es bueno que lo sepa, presidente. A usted se lo eligió para mejorar la calidad y las condiciones de vida de los argentinos, no para destruir la esperanza del pueblo argentino. A usted se lo eligió para mejorar la última etapa de este espacio etario que son los jubilados, no para destruirle la vida. ¿Cuántos fallecieron por la falta del medicamento? ¿Y por qué digo esto? Porque esto que está planteando Gabriela con Fogaplar, con el ministro y con la vicegobernadora acá presente y todos ustedes, es impulsar a sectores de la economía que necesitan un Estado que los ayude, los estimule y los empuje a crecer y a desarrollarse. Y ahora se ve que todos aquellos que votaron a Milei pensando que les estaban metiendo la mano en el bolsillo con los impuestos y qué sé yo, y algunos debe haber que están jodidos porque les llegan menos medicamentos, menos servicios, menos cosas. Claro, después el gobierno tiene todo un repertorio de trucos para echarle la culpa a otros, pero esto es lo que está pasando. El recorte de partidas estatales
que no generó la baja de ningún impuesto, sino que lo único que está hecho es para permitir la fuga de divisas y el pago de la deuda, está afectando a gente concreta. Quien estaba hablando es el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que dice, bueno, Milei tenía... Uno no esperaba que Milei viniera a mejorarle la vida a nadie, pero por lo menos que no viniera a complicarle la vida a los jubilados o a la gente de la tercera edad, que ya no puede defenderse o que en todo caso puede defenderse menos. Por eso insisto, ahí hay si quieren, una explicación metafórica, poética, simbólica, todo lo que quieran, pero ahí se entiende por qué todos los miércoles gasean a los jubilados, porque van a ser el objetivo del ajuste. Ya lo fueron y lo van a seguir siendo. No es producto de ninguna coima, primero porque no es plata negra, tampoco es ilícita. Eso que se ven ahí son los gastos reservados que por ley yo los administraba. O esa persona que entre es el funcionario del área contable del gobierno de la provincia que en virtud del circuito administrativo correspondiente retiraba los fondos y los traía. Procedimiento habitual en cualquier manejo de fondos reservados de cualquier estado, de cualquier organismo. Son fondos totalmente lícitos y fueron destinados para lo que la ley establecía. Éramos pocos y apareció Edgardo Cuader, el senador al que engancharon con $200.000 en una mochila, que se supone que fue por el voto de la ley Bases. Él dice que no, que en verdad lo que quería era ayudar a Milei porque quería que se vaya Cristina, y entonces, bueno, una inmensa zaraza que no le cree nadie, intentando explicar que aquel video donde se lo ve contando plata, en verdad estaba contando fondos reservados. Primero, paréntesis, ¿la provincia tiene fondos reservados? ¿Para qué tienen fondos reservados? Pero aún así, ahora se sabe que en el video, hoy por hoy se hace un zoom óptico y se comprobó que no está contando pesos, sino que está contando dólares. Y la provincia no creo que tengan fondos reservados en dólares, o si no, que nos expliquen qué estaban pagando en dólares cuando él era secretario de la gobernación de la provincia de Entre Ríos. Párrafo aparte, el peronismo de Entre Ríos ya tiene un gobernador con una sentencia en firme, que creo que está en arresto domiciliario, Sergio Burribarri, por corrupción. Y este señor, que era la mano derecha de Gustavo Bordet, tiene una causa por corrupción avanzando en Arroyo Salgado por los contratos que hacía con una empresa Securitas para contratos para inflar contratos de seguridad en empresas eléctricas de la provincia de Entre Ríos, y después lo enganchan contando dólares, y después Bordet lo pone como senador, obviamente para que tenga fuero por si lo embocaban en la causa Securitas, y después lo enganchan con una mochila llena de dólares. El peronismo también podría hacer una autocrítica de su José López, de su Cuader, de todos los muchachos que andan con la jabali llena de billetes.